Bueno, vamos a explicar cuáles son los elementos de un cableado estructurado. Los elementos son el área de trabajo, cuarto de equipo, cuarto de entrada de servicios, cableado vertical y cableado horizontal. Bueno, en el área de trabajo es el lugar donde se encuentra el personal trabajando con las computadoras e impresoras. En ese lugar es donde se instalan los servicios que son los nodos de datos, telefonía e electricidad eléctrica, energía eléctrica. En el área de trabajo se encuentra, aunque no es necesario, el closet de comunicaciones, que es el punto donde se concentran todas las conexiones que se necesitan en el área de trabajo. Ahora vamos con el cableado horizontal, que es aquel que viaja desde el área de trabajo hasta el closet de comunicaciones. Ahí, como podemos observar en las imágenes, podemos encontrar el cableado horizontal de diferentes tipologías con, que van desde el rack hasta el faceplate, que es donde está puesto el jack para conectar el RJ45 del Passport. Continuando, vamos con el cuarto de equipo, que en este cuarto es donde se concentran los servidores de la red y el conmutador telefónico. Este puede ser de las mismas dimensiones o de espacio físico que el del closet de comunicaciones, y de igual forma debe ser de acceso restringido. Vamos con el cuarto de entrada de servicios o acometida. En este es el punto donde entran los servicios al edificio y se les realiza una adaptación para unirlos al edificio y hacerlos llegar a los diferentes lugares que se encuentran en él. No es necesariamente tienen que ser de datos, porque pueden ser también las líneas telefónicas o Batcon. Y el cableado vertical, que es el cableado que va de método físico o medio físico que une dos redes entre sí. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más a fondo sobre lo que es el cableado horizontal. El cableado horizontal es la porción del sistema que se extiende del closet de comunicaciones, también llamado rack, hasta el usuario final en su estación de trabajo. Como podemos ver, aquí en esta imagen tenemos un ejemplo claro de cómo es el cableado horizontal. Vemos el armario o rack, dentro de él está el conmutador, que es el switch, a los que se unen unos cables que van directo al patch panel, y de ahí van otros cables que se dirigen desde el patch panel hasta los respectivos puntos de red, que son conformados por faceplate y jacks. De ahí se utiliza el patch cord, que es el que une nuestra workstation o equipo de trabajo a nuestro punto de red. Así se conforma nuestro cableado horizontal. Bueno, el cableado horizontal incluye la salida de telecomunicaciones en el área de trabajo. Como podemos ver, aquí vemos nuestro faceplate con nuestros respectivos puntos de red. También vemos los cables y conectores de transición entre las salidas, o sea, son los pads core que unen nuestros equipos a nuestros puntos de red y así sucesivamente. También debemos tener en cuenta que el cableado hace uso de las rutas y espacios horizontales. Para poder soportar este cable por medio de contenedores, como vemos aquí una imagen de las canaletas que se utilizan para que haya una mejor organización e infraestructura en el cableado. También podemos ver que en el término horizontal se debe a que típicamente el cableado se instala a través del piso o en el techo. Y también consta de los cables que se utilizan, como el cable UTP o par trenzado. También está, si se requiere un mayor rendimiento, pues se utiliza fibra óptica. Normalmente este cable contiene más cableado que el propio backbone, que es el cable vertical, y se diseña para soportar transmisión de datos, aunque también se debe pensar en la transmisión de audio y de video. Aquí, como podemos ver, el cableado horizontal, bueno, podemos ver que su distancia máxima estandarizada es de
90 metros más 10 metros, son 100 metros en total. Aquí podemos ver unos ejemplos. Vemos el cuarto de telecomunicaciones, donde podemos ver 6 metros de patch cord. En el cross connect vemos 90 metros de cable que se extienden desde el rack hasta nuestra salida, o sea, donde se encuentra el faceplate con los jacks. Y encontramos otros 3 metros de patch cord que se extienden desde nuestro faceplate o punto de red hasta nuestra workstation o área de trabajo. Entonces, estas son más o menos las medidas que se utilizan estandarizadas. Los tipos de cables que se utilizan es el par trenzado, 4 pares, el sin blindaje, que es el UTP de 100 ohmios. Ohmios significa resistencia eléctrica. Aquí podemos ver los 4 pares tienen que ver mucho con la norma 568A y 568B, que más adelante hablaremos de ella. Y también que en esta norma se establece que se incluye el cable UTP de 4 pares, el cable STP, que es el con blindaje, y la fibra óptica. Aquí también podemos ver el par trenzado, 2 pares con blindaje, el CTP de 150 ohmios. O sea, que lo diferencia del UTP, que trae un blindaje de aluminio para disminuir las interferencias, y así van a estar más protegidos los datos que viajan a través de los pines. También aquí vemos la fibra óptica, que son 2 fibras, es tipo multimodo, de 6.5 y de 125 micrómetros. Y actualmente pues ya no se aplica el cable coaxial. Bueno, ahora las salidas del área de trabajo. Los ductos a las salidas del área de trabajo deben proveer la capacidad de manejar 3 tipos de cables. O sea, la canaleta que se utiliza en la salida debe ser apta para el transporte de cableado y no se deben revolver los cables. O sea, deben ser pares independientes. Y también la salida del área de trabajo debe contar con un mínimo de 2 conectores para futuras expansiones. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe pensar en el futuro. O sea, si hay una infraestructura ya hecha, hay que aumentarlo un poco más para si se requieren de más equipos en un momento cualquiera. Bueno, ahora vamos a hablar de las interferencias electromagnéticas, que es muy importante. A la hora de establecer rutas de cableado horizontal es importante evitar el paso del cable por los siguientes dispositivos, es decir, dispositivos que emiten electricidad y que pueden interferir en la transmisión de datos. Por ejemplo, aquí vemos como motores eléctricos grandes o transformadores, cables de corriente alterna. Aquí vemos que dan unos estándares que mínimo 13 centímetros cada cables 2 voltiamperios, mínimo 30 centímetros para cables 2 voltiamperios a 5 voltiamperios y mínimo 91 centímetros para cables con más de 5 voltiamperios. También debe haber una distancia acertada entre luces fluorescentes de mínimo 12 centímetros. Y las canalizaciones no deben superar los 20 metros. Esto es lo que requiere el cableado horizontal mínimamente. Ahora hablaremos del cableado vertical. Es también conocido como backbone. Este cableado nos ofrece unos servicios de interconexión entre el cuarto de entrada de servicios, cuarto de equipos y así también como el closet de comunicaciones. Permite la interconexión entre los equipos localizados en diferentes edificios, como lo podemos notar en la imagen, como una columna vertebral. En este cableado, la fibra óptica es un medio muy apropiado debido a su capacidad y a su velocidad. Aquí se utilizan diferentes topologías, pero la topología más utilizada aquí es la topología de estrella. Aquí hablamos de los cables y las distancias utilizadas. Vemos que el cable UTP de 100 ohmios lo notamos con una distancia de 800 metros y lo utilizamos para voz. También utilizamos el cable UTP de 150 ohmios de una distancia de 90 metros que lo utilizamos para datos, la fibra óptica monomodo
de 62.5 a 125 micras, que hace una distancia de 3.000 metros y también es aplicado para lo que es datos. Y por último, la fibra óptica multimod de 8.3 a 125 micras con una distancia de 2.000 metros también es utilizada para datos. Aquí vemos la clasificación del cableado estructurado. En este cuadro podemos ver lo que es diferentes categorías del cable UTP, como en la categoría 3, 5, 5E y 6. Nos dan también lo que es la topología soportada, su velocidad máxima, distancia, requerimientos mínimos y un estado. Les diré más o menos las actuales como lo pueden ver ahí en el cuadro. Aquí hablan de la categoría 5, nos dice que su topología soportada es inferiores y fast Ethernet, su velocidad máxima es de 100 megabytes por segundo, su distancia es de 90 metros más 10 metros en patch cord, su requerimiento es cable UTP y conectores categoría 5 de 100 y 150 MHz. Y pues vemos que su estado es el actual. Por último, vemos la categoría 6 que utiliza una topología inferior y gigabyte Ethernet, su velocidad máxima es de 1000 megabytes por segundo. Vemos una distancia de 90 metros más 10 metros en patch cord con cable de cobre categoría 6, 1 kilómetro en fibra multimodo y 2 kilómetros en fibra monomodo. Vemos unos requerimientos de cable de cobre y conectores categoría 6 y o fibra óptica. Esos son los dos actuales, los más utilizados. Ahora vamos a hablar de los requisitos de selección de los medios de transmisión. Hablamos de una flexibilidad con respecto a los servicios soportados. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ver con qué propósito se va a instalar por decirlo así, esta red, y asimismo que lo que vayamos a instalar no sea flexible a lo que necesitamos. Por la vida útil requerida para el cableado vertical. Tenemos que mirar, también qué vida útil va a tener nuestro cableado y que no se nos vaya a dañar más pronto de lo que esperamos. Tamaño del sitio y población de usuarios. Eso tiene que ver ya que, dependiendo del tamaño y los puntos que necesitemos, asimismo vamos a necesitar cierta cantidad de cable o materiales, por así decirlo. Y la longitud del patch cord no debe superar los 20 metros. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos estándares que se trabajan en el cableado estructurado según organismos como el ANSI, el EIA y el TIA, que proveen estándares para las telecomunicaciones. Aquí podemos ver la primera, que es la norma 569, que es para espacios y canalizaciones para telecomunicaciones en edificios comerciales. ¿Qué reconoce este estándar? Que existirán cambios, siempre existirán cambios y se tienen que tener en cuenta en las recomendaciones para el diseño de las canalizaciones en telecomunicaciones. También reconoce que telecomunicaciones no es solo voz y datos, también incorpora otros sistemas como el control ambiental, la seguridad, el audio, la televisión, alarmas y sonido, un sistema de cableado cerrado. Esta norma también reconoce los 5 elementos ya hablados anteriormente sobre el cableado estructurado, como el cableado horizontal, el cableado vertical, el cuarto de equipos, el área de telecomunicaciones y el área de trabajo. Pone estos 5 elementos como bases fundamentales del cableado estructurado. Ahora hablaremos de la norma ANSI 607A, que tiene que ver con tierras y aterramientos para los sistemas de telecomunicaciones de edificios comerciales. Entonces aquí nos dice que el propósito general de esta es crear un camino adecuado y con la capacidad suficiente para dirigir las corrientes eléctricas y los voltajes pasajeros hacia la tierra. Dice también que estas trayectorias a tierra son más cortas y de menor impedancia que las del edificio.
Este estándar fue publicado en agosto de 1994 y normalmente lo actualizan incluyendo criterios de aterramientos para torres y antenas, tablas para el cálculo del diámetro de conductores y barras de aterramiento, etc. Bueno, siguiendo, vamos a hablar de la norma 568, que es el cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales. ¿Qué estandariza esta norma? Especifican los requerimientos de un sistema integral de cableado independiente de las aplicaciones y de los proveedores para edificios comerciales. En esta norma también se estima la vida productiva de un sistema de cableado estructurado que debe ser de 15 a 25 años. En este periodo las tecnologías seguramente pues cambiarán varias veces. Es por esto que el diseño del cableado debe proveer grandes anchos de banda y debe ser tanto adecuado a las tecnologías actuales como a las futuras. Se especifican 3 ítems, que el primero es requerimientos mínimos para el cableado de telecomunicaciones dentro de un ambiente de oficina para distintas tecnologías de cable como el UTP o fibra óptica. También son las topologías y distancias recomendadas según el lugar o el área a trabajar y los parámetros de desempeño en los medios de comunicación, o sea, cómo van a trabajar estos medios en el lugar donde van a ser instalados. Ahora vemos aquí algunas otras normas, hablando de ellas así como por encimita. Tenemos la norma ANSI 568C.0, que planea y organiza un sistema estructurado según subsistemas de cableado y niveles de distribución. La norma ANSI 568C1, que provee información acerca del planeamiento, instalación y verificación de cableados estructurados para los edificios comerciales. La ANSI 568C.2 nos dice que este estándar especifica las características de los componentes del cableado, incluyendo también parámetros mecánicos, eléctricos y de transmisión. Este las clasifica por categorías UTP, teniendo como característica principal el ancho de banda y ohmios. Y tenemos también la ANSI 568C.3, que nos dice que especifica las características de los componentes y los parámetros de transmisión para un sistema de cableado de fibra óptica, cables, monomodo y multimodo, conectores, etc. Continuando, nos encontramos con la norma ADCITIA EIA 606, que es la norma de administración para la infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales. Esta norma, ¿qué es lo que nos proporciona? Esta norma nos quiere decir que se tiene como una numeración o denominación de los cables que se encuentran en la infraestructura de red para, de una manera fácil, si en caso de fallo de un cable o de algún punto, se pueda detectar fácilmente y solucionar a tiempo ese fallo. Bueno, en esta última norma es la que nos indica cómo es que se realiza la conexión en las infraestructuras de red. ¿Qué se quiere decir con esto? ¿Cuál es la normatividad que llevan todos los pads core para su correcto funcionamiento? La norma nos dice brevemente que los pads core van conectados a los jack modulares de 8 contactos, que para esto vienen con 2 tipos de conexiones que son llamados T568A y T568B. Hay que aclarar que esto no se tiene que confundir con las normas ya establecidas 568A o 568B. ¿Qué es lo que nos dice los tipos de conexiones? Que la T568A tiene una clasificación de colores muy diferente a la B. ¿Esto para qué se hace? Para que cuando se van a conectar 2 dispositivos, por ejemplo, 2 PCs entre sí, se tiene que utilizar un patch core que viene con un método que es el cable directo. ¿Qué quiere decir esto? Que va en las 2 puntas o en los 2 extremos, tiene que ir la misma conexión o el mismo tipo de conexión. Ya si se va a hacer una conexión entre un equipo de cómputo
sea PC a un dispositivo activo que puede ser un router, un switch, ya tiene que ser, en un extremo tiene que estar el tipo de conexión T568A y en el otro tiene que estar el B.